habilitarse para esta persona, para esta empresa, derechos y deberes. Estamos avanzando los derechos. Decíamos que el contribuyente tiene derecho a ser informado, a ser asistido, a que se le diga lo que tiene que cumplir, lo que tiene que hacer, las obligaciones que tiene que cumplir, a que la administración tributaria le responda, resuelva todo lo que le está planteando, si él solicita un criterio, si él solicita una información, si él solicita una prescripción, pues que le responda, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el derecho del contribuyente, y después de este derecho de información, que digamos que es el derecho principal, surgen otros derechos que tienen que ver con lo que es el debido proceso, ¿no? ¿Qué puede hacer el contribuyente? Puede solicitar copia de sus declaraciones. ¿Para qué? Para presentar pruebas. Asimismo, puede solicitar certificaciones, puede solicitar documentos que hubiese él presentado ante la administración tributaria para, obviamente, presentar las pruebas y para descargarse de todo lo que se le pueda acusar, de todo lo que se le pueda estar eh, acusando, digamos así, o dentro de los mismos procesos de fiscalización, donde la administración tributaria pueda presumir la existencia o no de una deuda, ¿no? Asimismo, tiene derecho a ser tratado, por supuesto, con respeto, con consideración, con eh, las, eh, las líneas, digamos así, de educación que se tiene en cualquier circunstancia, ¿no? Esto también es un derecho fundamental del contribuyente. También el contribuyente tiene el derecho, y este es un derecho fundamental, que se llama debido proceso. El debido proceso, en general, tiene que ver con un conjunto de facultades, de atribuciones que tiene la administración tributaria, o la administración, o el mismo juez, o la misma entidad, institución que administra justicia, puede ser tributaria, justicia administrativa, de cumplir los plazos, cumplir los procedimientos, cumplir todas las regulaciones normativas que establece la norma para resolver las cuestiones, para resolver los procedimientos, o en algún caso para resolver los mismos requerimientos del contribuyente. Por ejemplo, cuando el contribuyente solicita una opinión técnica de la administración tributaria, la administración tributaria le tiene que establecer, le tiene que responder qué es exactamente lo que la entidad interpreta de una norma tributaria o con contenido tributario, perdón, y esta interpretación tiene un carácter vinculante, que quiere decir, obliga al contribuyente, pero también obliga a la administración. En otras palabras, ambas partes están compelidas, obligadas a que la administración, o perdón, que el criterio establecido por la administración tributaria se aplique en el caso concreto, ¿no? Entonces, siendo que el contribuyente ha solicitado una interpretación técnica y la administración le ha dado esta interpretación técnica, esta interpretación se debe aplicar obligatoriamente para este contribuyente, y hay una sentencia constitucional que establece que estos criterios no solamente vinculan a la administración con este contribuyente, sino con todos los otros contribuyentes. Por tanto, el requerir un criterio técnico de la administración tributaria es un elemento importante. Para que uno pueda pedir esta opinión técnica, hay un procedimiento y hay plazos que establece la norma.
La administración tiene que cumplir con esos plazos, porque de no cumplir con esos plazos no está respetando el debido proceso para el contribuyente, ¿no? Entonces, el debido proceso tiene que ver con la obligatoriedad de la institución de cumplir las normas como han sido establecidas por la administración tributaria o por el mismo Estado a través de leyes y decretos supremos. Dentro de el debido proceso, un elemento fundamental es la notificación. ¿Qué es la notificación? ¿Qué entienden por notificación? Abigail, ¿está por ahí? Sí, licenciada, buenas noches. Abby, ¿qué entiendes por notificación? Una notificación entiendo que es un aviso sobre un hecho que están revisando o está mal, bueno, algo así. Ya, o sea, te están dando a conocer algo, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, Abby, ¿cómo te gustaría enterarte que tú tienes un proceso? ¿Te gustaría que te digan personalmente? ¿Te gustaría enterarte porque has visto un papel pegado en tu puerta? ¿O te gustaría enterarte por la radio? Yo creo que sería personalmente. ¿No ve? ¿Qué Sí. pasa cuando eh, tú tomas conocimiento personal de alguna observación que te hizo la administración tributaria? Eh, lo primero sería averiguar si es correcto la observación o no y buscar respaldos si es que no, o si no, buscar una información que me den más detallada a lo que me están observando. Exacto, vas a buscar principalmente resolver el problema, porque de eso se trata, para eso se notifica, para que se resuelva el problema, ¿no? Porque en Sí. realidad a la administración, gracias a, no le interesa si el contribuyente cumple o no cumple, lo que le interesa es cobrar. El grueso de la recaudación tiene que ser siempre el pago de tributo. Entonces, por eso es que es importante que el contribuyente esté bien informado y, por tanto, que la administración notifique personalmente. Porque cuando se notifica a través de otros mecanismos, el contribuyente no se va a enterar y el no enterarse va a hacer que el contribuyente no se pueda defender. Y si no se puede defender, no va a presentar pruebas y obviamente va a perder en el proceso de determinación. Entonces, es importante el cumplimiento del debido proceso y es una obligación de la administración tributaria de cumplir estos procedimientos, es una obligación de la administración tributaria cumplir con la normativa y por tanto es una obligación de la administración tributaria cumplir los plazos y las formalidades. La administración tributaria como ente obligado no puede bajo ninguna circunstancia decir no sabía, no me he enterado o de pronto dejar de cumplir las obligaciones que tiene. Bien, ¿qué otro derecho tiene el contribuyente? A formular, aportar todo tipo de pruebas, todo tipo de alegatos. Como habíamos dicho con Navi en el ejemplo, ¿no? Si uno se entera por cualquier medio que tiene una obligación, que tiene una deuda, un contribuyente responsable, sobre todo lo que va a buscar es resolver el problema. Primero, averiguar qué ha pasado y segundo, pagar. ¿Para qué? Para que se evite cualquier otro proceso posterior, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si de pronto el contribuyente se da cuenta de que sí ha pagado y que probablemente hay un error de percepción de la administración tributaria? Tiene que demostrar que ha cumplido. ¿Cómo va a demostrar? Presentando todos los documentos que tenga a su disposición, actas, declaraciones juradas, recibos de pago, todo lo que sea pertinente para poder demostrar esta situación. Entonces, no se le puede limitar, no se le puede prohibir, no se le puede restringir al contribuyente la posibilidad de que pueda presentar documentos, de que pueda presentar
presentar pruebas, de que pueda fundamentar, de que pueda presentar alegatos, de que pueda reclamar. Por último, puede ser que el contribuyente no tenga ningún documento, pero ¿quién tiene estos documentos? Hemos dicho, si hemos presentado una declaración, Claudia Zuleta, ¿está por ahí? Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Claudia. ¿Quién tiene los documentos de las declaraciones y del cumplimiento de las obligaciones? Lo tiene el contribuyente y también en su página de impuestos. Exacto, lo tiene también la administración tributaria. Entonces, si lo tiene la administración tributaria, el contribuyente válidamente puede pedir que le den una copia, puede pedir que le den una certificación, puede pedir que le den los documentos de respaldo que tiene la administración en su sistema y que además, ya hemos dicho, tiene prueba de validez, es decir, nadie puede dudar de la autenticidad de ese documento, mucho más si ese documento lo ha emitido la propia administración tributaria. Bien, ¿qué más? Tiene derecho a ser informado desde el inicio hasta la conclusión del proceso de fiscalización, control y verificación. ¿Qué quiere decir? Cuando se inicia cualquiera de estos procesos, hay que decirle al contribuyente, señor, estoy iniciando en su contra este actuante. ¿Para qué? Para que el contribuyente pueda revisar, presentar pruebas, descargos, alegatos, fundamentos, todo lo que se necesite. También tiene derecho a la acción de repetición, que quiere decir a que se le devuelva lo que ha pagado en exceso, ¿no? Muchas veces el contribuyente paga una obligación porque supone que tiene que pagar, de pronto ha hecho un mal cálculo, debería 100 y el contribuyente supone que debe 150. Hay 50 bolivianos que el contribuyente ha pagado de más. La administración tributaria no se puede aprovechar de ese error. Tiene la obligación de devolverle. Y obviamente no le va a devolver en efectivo, pero sí le va a devolver en crédito fiscal o en certificados de devolución impositiva. Entonces, cualquier pago efectuado en exceso es justo que el contribuyente lo recupere, ¿no? Bien. ¿Qué más tiene este derecho a ser oído y juzgado conforme a la Constitución Política del Estado? ¿Qué quiere decir esto? En la Constitución Política del Estado tenemos varios derechos y garantías, ¿no? Varias normas que establecen que los contribuyentes gozan de principio de inocencia, tienen que ser juzgados ante autoridades competentes, no pueden ser juzgados por hechos que no hayan cometido o sean posteriores a sus actos, tienen que ser juzgados de acuerdo a la normativa vigente, la ley no puede ser retroactiva, si es que se sienten perseguidos indebidamente pueden presentar un recurso, una acción de libertad, si es que hay fallas en el procedimiento pueden presentar un amparo constitucional o en algún caso también una acción popular o una acción de cumplimiento. Todos estos elementos le benefician al contribuyente y además tienen que ser cumplidos por la administración tributaria. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Margarita, ¿tiene Doctorita, una consulta. Sí. Claro, mira, adelante. Doctora, una consulta. Sí. Usted hablaba de los derechos de los contribuyentes. Margarita, querida, hemos perdido la señal, no te escucho. Su multa ya está violando algunas normas al notificar. Margarita, se entrecorta la pregunta, tal vez la puedes mandar por chat. Yo la leo y la respondo, por favor, porque no se escucha muy bien. ¿Me escucha? Ahora sí, dime. ¿Aló? Hola, doctora, ¿me escucha? Ahora sí, Margarita, te escucho. Hola. Sí, te escucho.
Ya. Mi pregunta era lo siguiente. Cuando el contribuyente tiene, o cuando lo notifican al contribuyente después de unos 5 a 10 años con una multa súper enorme, ¿están incumpliendo las normas, los impuestos nacionales? Claro, están incumpliendo, pero en ese caso el contribuyente tiene toda la posibilidad de presentar que, a ver, ¿qué puede pedir el contribuyente? No sé, un plazo, una prórroga para respaldar sus... Prescripción. O sea, puede decir que siendo que la administración le ha notificado tan tarde, ¿Sí? la administración ha perdido la facultad de ejecución, la facultad de cobro, la facultad de verificación o fiscalización, ¿no? En otras palabras, puede presentar el contribuyente una acción de defensa a través de la solicitud de prescripción. Eso puede hacer. Claro. Ya, está bien, muchas gracias, doctora. Ya, otra pregunta. ¿Todo claro? Buenas Erika, noches, sí, adelante. licenciada. Una Roselyn, consulta. dime. Em, ¿Cuál sería la instancia a donde puede ir el contribuyente en caso de que sus derechos sean violados? Puede presentar una impugnación ante la autoridad de impugnación tributaria, puede presentar una impugnación ante el juez coactivo fiscal tributario, puede presentar un amparo constitucional, puede presentar en algún caso también una queja, dependiendo de cuál ha sido el procedimiento en el que se le han vulnerado sus derechos, pero tiene esas vías mínimamente de reclamo. ¿Está bien, Rosely? Sí, licenciada, gracias. Nilda, ¿se entendió? Sí, doctora. Gracias, Nilda. Perfecto, bien. Hemos dicho, si bien el contribuyente tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿no es cierto? ¿Qué supone que tenga deberes? Supone que si bien la ley le está reconociendo que el contribuyente tiene preferencias, tiene que ser bien tratado, porque al final el contribuyente es el módulo central de la obligación tributaria, ¿no es cierto? Es el que tiene que pagar, es el que tiene que presentar la información, entonces tenemos que tratarlo bien, tenemos que darle la facilidad, tenemos que hacerle entender, tenemos que informarle, tenemos que ir a buscar a su domicilio, tenemos que explicarle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero como tiene esos derechos, también surgen otras obligaciones, ¿no? Y la principal obligación es determinar, declarar y pagar correctamente su deuda tributaria en la forma, medios y plazos y lugares que establece la administración o la reglamentación. ¿Por qué será un deber importante, Gladys? Buenas noches, doctora. Gladys, buenas noches. ¿Por qué será importante que declare correctamente el contribuyente? Bueno, debe ser importante porque así no estaría incumpliendo con lo que realmente tiene que pagar y así también contribuiría al Estado, ¿no? ¿Ah? Gracias, Gladys. Williams, ¿está por ahí? Doctora, buenas noches.
¿Cómo está, Williams? Buenas noches. ¿Por qué tendrá que determinar, declarar y pagar correctamente el contribuyente? Bueno, es una obligación, en este caso, doctora, del contribuyente por por el, bueno, hecho que ya uno cuando eh, emite o está en una actividad, digamos, comercial obtiene el NIE, entonces está obligado, digamos, de cumplir con esas obligaciones, ¿no? Ujú. Perfecto. Bien. ¿Cuál es el elemento central de la obligación tributaria, William? El elemento central, Sí. ¿Para qué existe ese vínculo entre el contribuyente y el Estado? bueno, para cumplir, digamos, con sus obligaciones, en este caso del contribuyente, doctora. Ujú. Para pagar, pues, o sea, Pagar. el Estado hace toda la normativa, tenemos los principios, ¿por qué? Porque lo que se busca es que el contribuyente pague, ¿no? Eso es lo más importante. Después de eso no existe otra obligación. ¿Por qué hay el tema de delitos y contravenciones? Porque el contribuyente no paga. Y el que no pague es un incumplimiento. Por eso su principal deber es determinar, declarar y pagar correctamente, ¿no? No menos de lo que debería pagar, correctamente todo lo que debería pagar, ¿no? Bien. ¿Qué más? Inscribirse. Para que pueda él pagar, tiene que obtener su número de identificación tributaria, ¿no es cierto? ¿Cómo va a obtener su número de identificación tributaria? ¿Qué tiene que hacer el contribuyente para obtener su identificación tributaria? Dice, doctora, primero se Ajá. tendría que empadronar al contribuyente y ¿Cómo se apersonar su empadrona? impuestos por medio de su sistema de impuestos nacionales. Pero ¿cómo? ¿Qué hace? Va, y si me quiero empadronar, ya tome asiento, ¿qué se llama? ¿Así? ¿Cómo es? Que vamos No a ir tiene que llevar, desagregando cada una de estas cosas porque eso es muy importante. sí, tienes razón. Primero para empadronarse necesita, si es una persona jurídica o una persona natural, identifican eso para empadronarlo y si es una persona natural le preguntan si está abriendo para un comercio o para a nivel profesional. Ujú. Hola. Sí, adelante. Y de acuerdo a eso le empadronan y le sacan su número de NIE. ¿Ya? Tal vez me salte algo, Alice. No, está bien, perfecto. Lo que quiere decir es que para, para que el contribuyente esté registrado, lo que necesitamos es información, ¿no? No cualquier tipo de información, información veraz, información transparente, información correcta, ¿no? Si es una persona natural, irá con su cédula de identidad que acredita su identidad, quién es, qué se llama, dónde vive, que es lo más importante, ¿no? Que existe, obviamente. Eh, ¿Qué más? Eh, va a eh, va a presentar su croquis de domicilio, ¿no? ¿Por qué va a presentar su croquis de domicilio? Porque la administración necesita saber dónde vive justamente para notificarle,
¿Ve? ¿Qué más va a llevar? Su fotocopia de factura de luz. ¿Para qué? ¿Para qué se lleva la factura de luz? Para confirmar los datos de ubicación y del contribuyente. Exacto, para que el domicilio que está señalando el contribuyente se verifique, ¿no? Porque, claro, en el carnet puede figurar, pues, calle Las Retamas, número 52, un tercio, pero el documento que nos permite establecer dónde realmente reside, vive el contribuyente es la factura de luz, porque el contribuyente puede haberse cambiado de domicilio en muchas ocasiones. O por último, el contribuyente puede vivir en la calle Las Retamas, pero su domicilio fiscal, o sea, su oficina donde va a desarrollar las actividades económicas, puede estar ubicado en otro lugar, ¿no? O por último, ¿no? Hasta en otro departamento. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene que presentar? Tiene que presentar un croquis de su domicilio, porque en este caso lo más importante es el domicilio. Hemos dicho, lo más importante es que el contribuyente sea ubicado. ¿Para qué va a ser ubicado? Para que él se entere, para que la administración llegue, para que le puedan entregar en su manito personalmente todo lo que está pasando y no se tenga que enterar porque le han pegado un papel o por la prensa o por la radio o por último no se entere nunca, ¿no? Porque lo importante es que el contribuyente tenga todas sus obligaciones saneadas, zanjadas, que pueda cumplir correctamente con todos con todas las obligaciones materiales y formales. Ojo, la más importante es la obligación material. ¿Cuál es la obligación material? Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en forma, medios y plazos y lugares. Esta parte, por si acaso, puede parecer un poco pesada, pero si no entendemos estos deberes, no vamos a poder entender por qué existen contravenciones y por qué existen delitos. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Dudas? Buenas noches, Licen. Una consultita. Sí, adelante. ¿Qué pasa Dígame, si Eri. qué pasa si una notificación te llega del buzón tributario de la página de impuestos? Depende qué cosa te están notificando, ¿no? Porque se Mm, supone que el buzón tributario de la página de impuestos es tu oficina virtual. sí, bueno, en mi caso es que lo que pasa es me llegó una notificación de fiscalización al buzón tributario, el cual, bueno, yo no reviso mucho el buzón tributario. Pero yo pasando los 10 días recién me llamó la fiscalizadora y me hizo notar de que me ha enviado la notificación al buzón tributario. Ya. Ujú. Bueno, habría que ver qué tipo de documento, porque hay ciertos documentos que solamente se pueden notificar personalmente, ¿no? Entonces, si es un documento donde uno tenga que presentar prueba, tenga tiempo para impugnar o lo que sea, te tienen que notificar personalmente. Otros documentos que pueden ser, digamos, mm, tal vez de menor importancia o en procedimientos menores, se puede notificar a través del buzón, pero esto no significa que tú no puedas asumir defensa, ¿no? Ujú. Habría Ya, que ver qué tipo de documento es y cuál es el valor legal de ese documento. ya, gracias, Lisa. Ya, vamos a hacer una pausita, ¿ya? 5 minutitos para que tomen su cafecito. En 5 minutos nos vemos, ¿ok? Está bien, dicen. Listo.
Buenas noches. A ver, retomaremos. Bien, decíamos, am, estábamos en que son deberes del contribuyente inscribirse en los registros habilitados, ¿no? ¿Qué registro? Básicamente el padrón del contribuyente, donde se obtiene el número de identificación tributaria. ¿Para qué? Para que el contribuyente pueda ser identificado, se establezca su domicilio y se establezca además la actividad económica que va a realizar. ¿Para qué? Para que pueda tributar correctamente. En otras palabras, determinar, declarar y pagar sus tributos de manera correcta, ¿cierto? Porque sabemos que no todo contribuyente, por el principio de progresividad, está sujeto a la misma carga tributaria y no todos están sujetos a las mismas obligaciones formales, ¿no? Bien. Además de inscribirse en estos registros, el contribuyente debe respaldar las actividades y operaciones grabadas. O sea, él tiene que tener la documentación que demuestre la actividad que realiza, sus compras, sus ventas, sus estados financieros, si ha tenido utilidades o no, ¿no? ¿Cómo él va a poder demostrar? A través de los libros, registros, facturas, inventarios, todos los documentos comerciales y mercantiles que se tengan. ¿Qué más? Tiene que demostrar de dónde tiene el crédito fiscal. Como ustedes bien saben, los contribuyentes generalmente cuando tributan el impuesto al valor agregado deben pagar en función al margen de diferencia entre el débito fiscal, lo que uno debe, y el crédito fiscal, las facturas de compra, ¿no? Entonces, él tiene que demostrar de dónde él tiene, digamos, estas compras y además que estas compras están vinculadas a su actividad económica. ¿Cómo va a poder demostrar? A través de las facturas. Como ustedes ven, generalmente estas obligaciones son amplia y estrictamente documentales. Entonces, el inscribirse es una formalidad documental. El respaldar las actividades es una obligación documental. El demostrar la procedencia y cuantía de los créditos es una información documental. ¿Por qué se genera tanto documento? Para que sea más sencillo para la administración tributaria controlar las actividades del contribuyente, ¿no? Controlar si está cumpliendo, no está cumpliendo, cómo está cumpliendo, qué está haciendo, qué no está haciendo, y además para que para la administración tributaria sea objetivo determinar, en otras palabras, no tenga la administración que reconstruir la información y de pronto sacar un dato que no corresponde a la realidad. La realidad siempre va a estar dada a través de todo lo que es la información contable del contribuyente. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene que facilitar las tareas de control, determinación, fiscalización, comprobación, verificación de la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? Si la administración en algún momento pide un documento adicional, hay que brindarlo porque así se está permitiendo a la administración tributaria poder revisar la corrección de la obligación material. ¿Cuál hemos dicho que es la obligación material? A ver. Andrea, ¿cuál será la obligación material que tiene el contribuyente? Doctora, buenas noches. Hola, Andrea, buenas noches. La obligación material. ¿El pago, doctora? ¿El pago? Muy bien, la obligación material es el pago. ¿Por qué decimos que es la obligación material? ¿Aló?
¿Por qué será la obligación material? Amor, mastica acá, jengibre, mira aquí lee. Ya estoy bien. Ah, ya, bueno. ¿Perdón? ¿Aló? Licenciada, puede ser porque es la esencia, digamos, de la relación que tiene el contribuyente con el SIN. El pago es... Exactamente. Ah, ya viste. Adelante, adelante. No, sí, Continúa. era eso, Liz. Porque en realidad el Estado cobra tributos para recaudar, para cobrar, eso es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obligación principal o material? Es pagar el impuesto debido. Para pagar el impuesto debido, al contribuyente le piden presentar documentos, inscribirse, facilitar las funciones de la administración. ¿Cómo se facilita? Llenando los formularios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se facilita? Cuando viene la administración y te dice, ¿dónde está su NIT? Tú lo tienes ahí a vista de los clientes, ¿no? Está en un lugar visible. Esas son formas para demostrar que se está facilitando a la administración tributaria el cumplimiento de sus deberes, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tienen que conservar los documentos comerciales y mercantiles? Carmen Rosa. Doctora, buenas noches. Si no me equivoco, son 10 años. ¿10 años son? Sí, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, doctora, pero si no me equivoco A son ver, 10. el Código de Comercio, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda qué dice el Código de Comercio? Doctora, son 8 años, conforme a la prescripción. ¿Ah? ¿Y qué dice el Código de Comercio? A ver. El Código de Comercio dice 5 años, ¿no ve? Pero el Código Tributario establece que el contribuyente tiene el deber de resguardar la documentación el tiempo que dure la prescripción. En otras palabras, como bien dice su compañera, 8 años. ¿Para qué? Para que en ese tiempo la administración pueda acceder a estos documentos para controlar, verificar, fiscalizar. Es otra forma de facilitar las tareas de la administración, ¿no? ¿Cómo tiene que conservar? Obviamente en un archivo ordenado, en un archivo correlativo, en un archivo coherente, correcto. ¿Para qué? Para que cuando demuestre a la administración tributaria todas sus operaciones, estas estén debidamente respaldadas, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que guardar esa documentación. No es porque le facilita solamente a la administración, sino porque estos documentos dan certeza, dan credibilidad, dan fiabilidad de las actividades que está realizando el contribuyente en determinado rubro económico, ¿no? ¿Qué más? Va a permitir la utilización de programas, aplicaciones informáticos, todos los sistemas que establezca, que pida la administración tributaria. ¿Por qué? Porque todas las herramientas informáticas son eso, son ayudas operativas que nos brinda la administración para que esta información se pueda mantener de manera uniforme, para que se pueda brindar de manera uniforme, para que se pueda revisar objetivamente, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Tiene que, si en algún caso se pide, constituir garantías. ¿Cómo? A través de boletas de garantía, a través de hipotecas, a veces a través de certificados de seguro, etcétera, ¿no? ¿Qué más? También tiene que cumplir todas las obligaciones que le señale la administración tributaria. Ahí hemos hecho un foro. No sé si se acuerdan lo que se ha visto en el foro.
¿Han revisado la resolución normativa de directorio de la Administración Tributaria? Tania, ¿está por ahí? Sí, licenciada. ¿Qué dice esa resolución? No leí, licenciada, aún. No he revisado los foros aún. Ah, el foro era ayer. Ya, ¿quién ha revisado la resolución? ¿Perdón? Ney Santequera, ¿está por ahí? Neisa. Hola. Hola, Neisa. ¿Has podido ver la resolución del Servicio de Impuestos Nacionales? Sí, a grandes rasgos, la verdad, no todavía no estoy realizando los foros. Está bien a grandes rasgos. Está bien. ¿A qué regula esa resolución? Estaba leyendo que trata sobre las contravenciones tributarias y ahí nos detalla cuáles serían, digamos, y entre ellas estaba la omisión de la inscripción en los registros, no emisión de factura, el no pago y el incumplimiento de los deberes. Ya. Entonces, lo que te está dando esa resolución son otras obligaciones que de pronto no están en las que hemos señalado, ¿sí? Sí, una lista. ¿Lo ve? Sí, de las contravenciones, menos. Más que todo se refiere sí, netamente a eso, ese tema, contravenciones tributarias. Evidente, pero esas contravenciones tienen que ver con obligaciones que te señala la norma administrativa para otras cosas que no están reguladas de pronto en la resolución del SIN, ¿cierto? Bien, ok. Entonces, existen obligaciones que establecen otras normas, normalmente promovidas, muchas gracias, Neis, por la Administración Tributaria, para determinar otras obligaciones formales, otras obligaciones, por último, materiales, para que el contribuyente pueda facilitar a la administración esa su labor de control, verificación, fiscalización, etc. ¿No? Bien. Ya hemos visto los derechos y hemos visto las obligaciones. Vamos a aterrizar un poco en todo lo que es el sistema sancionatorio, ¿ya? ¿Qué serán los ilícitos tributarios? ¿Cuándo nos referimos a un ilícito tributario? ¿Quién me puede decir? De manera genérica. Ahí está, obviamente, la presentación, pero ¿qué más o menos ustedes entienden por ilícito tributario? Tania. Que va en contra de la norma, dice. Genial, muy bien, evidente, va en contra de la norma. Margarita Quiroga. Margarita. Aló, Margarita, ¿está por ahí? Vilma Meguillanes. Margarita. ¿Qué entiendes tú, Margarita, por ilícitos? Ilícitos cuando incumplen alguna ley o alguna norma. Muy bien, el incumplimiento de una norma, ¿no es cierto? Gladys, ¿qué será un ilícito?
Doctora, de igual manera que lo ilícito es que rompe la norma, no cumple con la normativa. Dicen, Exacto. Sí, adelante. ilícito sería incumplimiento de los deberes formales, la omisión de pago de la obligación tributaria. Evidente, esos son, pero ¿cómo se definen estos de manera uniforme? Mm, Doctora, Sí, adelante, William. así resumidamente, doctora, ahora podemos, bueno, considerar los ilícitos tributarios en actos o omisiones contrarios a una ley, o en este caso a la ley tributaria, ¿no? Eso sería, doctora, mi aporte. Exacto, muy bien. A ver, en general, un ilícito es una acción, es decir, algo que uno hace, una omisión, algo que uno no hace o deja de hacer, que tendría que haber hecho además, o cualquier tipo de conducta que vulnera, que desconoce, que viola, que rompe el ordenamiento tributario, ¿no? ¿Qué tipo de ordenamiento? Las normas materiales. ¿Cuáles son las normas materiales? Las que tienen que ver con el pago, o las normas formales, que tienen que ver con las obligaciones que son accesorias al pago. ¿Qué obligaciones son accesorias al pago, William? Hola, Sí, William, ¿qué obligaciones son accesorias al pago? accesorios al pago. Sí. Nos hemos dicho, la obligación principal es pagar. ¿Cómo es que uno simplifica o facilita poder pagar? La omisión, doctora, la omisión de... No, a ver, otra vez. La obligación formal, lo más importante es pagar. ¿Lo ve? Sí. Ahora, ¿cómo haces para pagar? ¿Vas al banco y dices quiero pagar o hay alguna otra cosa accesoria que hay que hacer para pagar? Bueno, inventa la declaración. La declaración. Ah, ¿qué más? Para declarar, ¿qué tienes que tener? Bueno, el NIT. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, principalmente eso, doctor, el NIT y... No, pues no es solamente eso, tienes que tener un libro de compras y ventas, tienes que tener tus bueno, sí, facturitas, tienes que tener tus facturas de ventas, tus facturas de facturas compras, de todo compras, esto tiene que estar libros de compras y respaldado ventas. con tus inventarios, ¿lo ves? Sí, doctora, sí. Además tienes que hacerlo en el sistema que te da la administración, tienes que cumplir un plazo, no puedes hacerlo cuando quieras, por ejemplo, no puedes decir este mes, no, ay, no, me aburre, no quiero, este mes, no voy a pagar, el próximo no más, ¿no ves? No se Claro, puede. con el tiempo y la forma, digamos, ¿no? Requerida por... Exacto, todas esas cosas son formalidades. Formalidad, cumplir el plazo. Formalidad, llenar el formulario. Formalidad, presentar al banco. Formalidad es, por ejemplo, tener las facturas. Todos esos son deberes formales, ¿no? ¿Qué quiere decir que estén tipificadas? Quiere decir que están establecidas de antemano, o sea, antes, ¿dónde? En una ley, ¿no? ¿Qué ley? El Código Tributario, ¿no? Porque el Código Tributario es una ley. ¿Para qué? Para que esta ley sea obligatoria. ¿Para quiénes? Gobernantes y gobernados. ¿Quiénes? La administración tributaria y el contribuyente, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene necesariamente que haber este tipo de normativa. ¿Qué más? Pueden ser otras normas tributarias. Por ejemplo, ¿no? Puede ser un decreto. Algunos decretos establecen algunas formalidades. No pueden establecerse por decreto
las obligaciones materiales. ¿Qué quiere decir? El pago siempre va a estar en ley, pero las formalidades pueden estar en decreto o incluso en resoluciones normativas de directorio, ¿no? Por ejemplo, que las empresas hoteleras presenten un listado de todos sus clientes hasta tal fecha, que presenten quiénes son extranjeros, quiénes son nacionales, todas esas cosas. No son obligaciones formales. No le hace a la obligación de pagar, pero sí permite controlar mejor el pago, que el pago sea correcto. ¿Ves? ¿Qué más? Todo incumplimiento, cualquier incumplimiento, ya sea una ley, ya sea un decreto, ya sea una resolución normativa, se denomina ilícito, ¿no? ¿Por qué es ilícito? Porque va contra la ley, porque está vulnerando una normativa preestablecida, por eso se llama ilícito, ¿no? Algo que no está con las normas legales, algo que no está con las normas correctas, algo que no está reconocido por último por el Estado ni por la administración tributaria, por eso es ilícito, ¿no? Está mal, en otras palabras, ¿no? Pero los ilícitos se dividen, hemos dicho, pueden ser más graves, pueden ser menos graves, pueden afectar a todos, pueden afectar a una sola persona, pueden ser de mucho dinero, pueden ser de poco dinero. Entonces, de acuerdo a esa gravedad, a este monto, de acuerdo a quiénes afecta, se dividen estos ilícitos, es decir, todos los incumplimientos, en dos categorías. ¿Cuáles son estas categorías? Son delitos y contravenciones. ¿Cuáles son más graves entre delitos y contravenciones? Dalmin Tapia. Dalmin, sí. ¿Qué será más grave, las contravenciones o los delitos? Dalmin, no te escucho muy bien. Ahora sí. Yo considero que los delitos son más graves porque A ver, si te acercas un poquitito más a tu micrófono, tal vez te voy a escuchar mejor, porque ahorita no te escucho nada. ¿Qué es más grave, delitos o contravención? Hola, ¿me escucha, Lisa, doctora? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ya. Yo considero, doctora, que son los delitos, porque en el tema tributario puede haber ¿cómo le puedo explicar? Pueden causar daño económico al Estado. Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que es más una contravención, digamos, pueden generar multa, pero un delito puede ocasionar una pérdida, que puede ser, que pueden engañar, digamos, pues no pueden, por decirle, haber negocios que no registran ¿cómo le puedo decir? Sus actividades al fisco, y no pueden emitir una factura, entonces ellos están cometiendo delitos al no aportar a la sociedad. Eso. Gracias, gracias. ¿Qué opina Mayra Ramírez? Mayra. Mayra. ¿Aló, Mayra está por ahí?
Bien, Claudia Zuleta está por ahí. Doctora, buenas noches. Claudia, bueno. Yo pienso, doctora, que que son los delitos más que las contravenciones. Ya, ¿por qué piensa que los delitos son más graves? Porque al hacer una contravención, como nos estaba explicando, doctora, es la devolución, ¿verdad? Y mientras un delito es que lo hacemos, ¿cómo sería esta palabra? O sea, nosotros, el contribuyente está efectuando sabiendo que está haciendo un daño al Estado. Se podría ver, es intencional. Ya. Eso sería lo que entiende el doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, evidentemente, ¿no? Nosotros por cultura general sabemos que normalmente los delitos son más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de delito hablamos de algo que hace mucho daño, ¿no? ¿Cómo es mucho daño? Porque mucho para mí puede ser harto, para ustedes puede ser poquito, ¿no ves? Por ejemplo, cuando alguien mata a otra persona, eso es mucho daño, porque estás terminando con la vida de un ser humano, mucho daño, ¿no? En materia de economía, el daño, o en materia de tributación, el daño se mide por el monto del tributo que se está dejando de pagar. En otras palabras, si hay mucho dinero que no se ha pagado, es mucho daño. ¿Por qué es mucho daño? Porque ese dinero el Estado está dejando de cobrar y por tanto al dejar de cobrar no va a poder cumplir con sus fines. ¿Cuáles fines? Dar seguridad, dar educación, dar salud. Hoy que tanto necesitamos como pandemia que se puedan conseguir, por ejemplo, las vacunas o el tratamiento del COVID, que es carísimo, todas esas cosas. Si no tenemos recaudación, no vamos a poder cumplir esos fines. Entonces no va a morir una persona, pueden morir muchas personas. Entonces es mucho daño, ¿no? Entonces, en materia tributaria, los delitos se diferencian de las contravenciones, en algunos casos, por los montos, ¿no? Enseguida vamos a ver qué tipos de delitos y qué tipos de contravenciones, pero esa es una categoría. O también se diferencian por cuánto está afectando a la sociedad, ¿ya? Evidentemente es muy grave cuando uno realiza un delito, tiene como conducta un delito. ¿Qué quiere decir delito? Quiere decir que alguien ha tenido presente, que alguien sabía que el resultado de esa conducta o de esa omisión iba a ser el daño, ¿no? Uno sabe. En cambio, en la contravención, uno puede no estar consciente de que con esa conducta o con esa omisión va a generar un daño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En materia de ilícitos tributarios, se divide las conductas, se divide la gravedad de estos hechos según el monto que no se ha pagado, según a quién afecta y según la intencionalidad del contribuyente. Bien, ¿cuáles entonces son los delitos tributarios? ¿No? Hemos dicho más grave. Los delitos son más graves. A ver, acá en delitos tributarios hay que aclarar una situación. Cuando estamos hablando de delitos, cualquier delito, tributario, aduanal, cualquier delito, solamente puede juzgar, calificar y sancionar un juez. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un delito, hay que hacer una denuncia en la fiscalía tiene que hacer su investigación, hace su investigación la fiscalía, se va ante el juez y el juez tiene la obligación de sancionar,
Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque como afecta a muchas personas, hemos dicho, si no pagas, digamos, no sé, pues 10 millones, eso quiere decir que al no pagar esos 10 millones, hay mucha gente que se va a ver afectada, hay mucha gente que se va a ver perjudicada y puede morir mucha gente. Si, por ejemplo, en época de pandemia no se compran las vacunas, no se compran los medicamentos, o como hemos visto, no se compran los respiradores, hay gente que muere, ¿no? Grave es que no tengas dinero para poder atender a tu población. Entonces, por eso es que todos los que son delitos, ya sea en materia tributaria, aduanera o delitos comunes, siempre los va a sancionar el juez. Se abre una investigación y se hace un juicio penal, porque además la sanción, es decir, el castigo para estos delitos, es la cárcel. En la anterior clase habíamos visto, ¿no es cierto?, que Al Capone no se lo castigó, no se lo llevó a la cárcel por todos los crímenes que él había cometido, ¿no? Era un contrabandista, pero además para hacer contrabando él había tenido una mafia organizada y para toda la mafia organizada, obviamente él había hecho aniquilar a muchas personas. Nunca le pudieron demostrar, pero el problema es que él no había pagado impuestos. Entonces, ¿por qué fue a la cárcel? No porque él era un tipo malo, sino porque no había pagado impuestos. Entonces, la pena, la sanción, el castigo para los delitos tributarios es la cárcel, ¿no? Bien. Según la gravedad, los delitos tributarios pueden ser o defraudación tributaria o defraudación aduanera o instigación pública a no pagar tributos o violación de precintos y otros controles tributarios, contrabando, que digamos es lo más conocido, y en algunos casos delitos aduaneros. ¿Cuáles son los delitos aduaneros? Falsificación de documentos aduaneros, cohecho activo o pasivo aduanero, es decir, delitos que ya están establecidos en el Código Penal. A ver, acá hay que hacer un pequeño paréntesis y una aclaración. En general, todos los delitos tienen que estar regulados por el Código Penal en vigencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado del principio de legalidad? Hemos dicho, solamente la ley puede establecer delitos y contravención, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Solamente a través de la ley se puede decir esta conducta es un delito. No se puede establecer a través del reglamento, ni siquiera la administración tributaria puede decir esta conducta es delito. Solo la ley puede definir qué es delito y qué no es delito. Todos los delitos deberían estar contenidos en el Código Penal. ¿Para qué? Para que haya un proceso justo. Hemos hablado hace rato del debido proceso. ¿Qué quiere decir el debido proceso? Quiere decir que se va a juzgar de manera correcta, que se va a escuchar al que denuncia, que se va a escuchar al denunciado, que se va a recibir pruebas y que por última instancia se va a tratar de juzgar objetivamente, ¿no? Sin que impere la maldad, la venganza, sino que impere una objetividad que solamente nos la puede dar un juez. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Karen, ¿alguna pregunta? No, Liz, está claro hasta ahí. ¿Sí? Sí. Neisa, ¿tiene alguna pregunta? No, doctora. Ok. Roselín Timini. Doctora, una consultita. Sí, claro. No sé si sabe de algún caso que algún contribuyente haya llegado hasta la cárcel. Son raros los casos porque, buena pregunta, gracias. Lo que pasa es que
En general, los jueces en materia penal están especializados en otro tipo de delitos. Estos son delitos normalmente económicos, ¿no? Cuando uno no paga lo que debería pagar por impuestos, cuando uno hace contrabando, cuando uno hace este tipo de conductas, no son precisamente comunes. Entonces, por defraudación tributaria, no hay ninguna persona en la cárcel. Por defraudación aduanera, no hay ninguna persona en la cárcel. La siguiente clase vamos a detallar cómo son cada una de las conductas. Por instigación pública, no pagar tributos, no hay ninguna persona en la cárcel. Pero sí se ha llegado a un proceso penal por violación de precintos y otros controles tributarios, ¿no? Seguramente alguna vez ustedes han visto en la calle un precinto que dice clausurado por 30 días, ¿no? No falta el contribuyente simpático que piensa que sacando ese precinto va a volver a su actividad normal. No, eso es delito, ¿no? Por contrabando se han iniciado muchos procesos, pero nunca se llegó a meter a nadie en la cárcel, ¿no? Y por otros delitos, no, tampoco. ¿Por qué? Porque son poco operativos, lamentablemente, los jueces, porque no conocen esta área, pero además de ser poco operativos, son, como diríamos, más especializados en los delitos comunes que en estos delitos que son económicos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a quedar aquí. Doctora. Sí, adelante. Doctora, una consulta. Aquellos empresas que no se han inscrito al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿qué tipo de delito estarían cometiendo? Porque la gran mayoría no es hacen delito. evasiones de impuestos, no sé. Ya. Buena No, pregunta, sí, Nilda, gracias. Ya. La respuesta, querida Nilda, y más bien yo les voy a dejar la pregunta para todos ustedes para la siguiente clase, está en la resolución normativa del directorio que les he facilitado. Échenle una leidita y se van a dar cuenta qué tipo de conducta es no inscribirse. ¿Ok? La próxima clase, al principio de la clase, voy a preguntar qué tipo de conducta es no inscribirse en el registro, ¿no? Y a partir de ahí vamos a analizar la diferencia entre lo que son delitos y lo que son contravención. ¿Vale? Bien. Sí, está bien, doctora. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente